En más temas relacionados con la salud, como lo iniciamos al inicio de este espacio informativo, comienza la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuyo propósito es fomentar y mejorar la salud de los bebés. Y es que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, está comprobado que alimentar a las niñas, niños con leche materna, bueno, esto es fundamental para el desarrollo debido a que la leche materna contiene los nutrientes necesarios para el crecimiento, además de beneficios que no se van a encontrar con ninguna fórmula. Y en México, ¿cuál es el promedio de lactancia materna exclusiva? Durante los primeros 6 meses de vida del bebé es bajo en comparación, por ejemplo, con países como Perú, donde el 70% de las madres deciden amamantar. Sin embargo, el panorama es prometedor porque, de acuerdo con datos de la UNICEF y de la Organización Panamericana de la Salud, el índice de lactancia en México se duplicó en los últimos 3 años al pasar de 14.4 en 2012 a 30.8% en 2016. Esto representa más del doble.